¿Cómo evitar el autosabotaje? Este es un vídeo en relación a una pregunta de un vídeo pasado de hace un par de días sobre por qué la gente hace el autosabotaje. Entonces puedes ver el vídeo, es el vídeo de antes de ayer, 2 días antes, y vamos a dar unas pautas para intentar evitar el autosabotaje, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la faceta de la vida donde se repite un patrón de autosabotaje. O también, alternativamente, se puede decir identificar qué anhelo o anhelos no se han cumplido en tu vida. Es decir, qué deseo profundo tienes que no se ha cumplido. Esto puede ser, por ejemplo, a nivel de relaciones, a nivel de trabajo, a nivel, puede ser, por ejemplo, de desarrollo de algún proyecto, etcétera. ¿Vale? Entonces, identifica la faceta de la vida donde se repite un patrón de autosabotaje. Puede ser incluso en temas familiares, donde una persona a lo mejor quiere decir una cosa, pero dice la contraria de lo que realmente quiere. Es decir, se hace daño a sí mismo, ¿no? La persona se hace daño a sí misma. ¿Vale? Entonces, la idea es identificar esta faceta. Y entonces te vas a dar cuenta que hay un patrón. El patrón básicamente es un deseo de conseguir algo y cuando esa cosa se va a cumplir, de repente hacemos algo que hace que esa cosa, que ese anhelo no se cumpla. Entonces, de modo objetivo, puedes recordar las situaciones y puedes, si quieres, apuntar qué cosas hiciste justo cuando se iba a cumplir o en el proceso de cumplimiento que hizo que el anhelo no se cumpliera. ¿Vale? ¿Qué elecciones hiciste en ese proceso? Y es importante no echar la culpa a los demás, porque siempre van a aparecer personajes que nos van a ayudar al autosabotaje. Es decir, es como si contratásemos a esos personajes para que nos ayudaran a hacer el autosabotaje. Y entonces esos personajes parece que son ellos, pero en realidad somos nosotros que les hemos dado el poder para que nos ayuden a hacer el sabotaje. ¿Vale? Lo segundo es identificar si existe alguna emoción negativa, que probablemente sí que exista, asociada al cumplimiento de ese anhelo. Normalmente será el miedo o la culpa. Entonces, vamos a poner un ejemplo con una persona que quiere cambiar de trabajo y probablemente, eh, imagínate que una persona que lleva trabajando en una empresa y le ofrecen entrevistarse en otra. Pasa varias entrevistas, ya tiene la entrevista final y en la última entrevista la fastidia. Bien, probablemente habrá un miedo al cambio, un miedo a la nueva responsabilidad, un miedo a tomar, digamos, las riendas de tu vida, un miedo a mejorar o incluso puede haber una culpa. Por ejemplo, puede ser una culpa a dejar un trabajo en donde te dieron una oportunidad o la culpa de abandonar. Puede haber también sentirse culpable por abandonar la empresa anterior, etcétera. Entonces, identificar el miedo o la culpa. Cuando hay autosabotaje, normalmente hay miedo o culpa. Entonces, identificamos. El miedo y la culpa o la emoción negativa es la que realmente mueve el patrón. ¿Vale? Entonces, iniciamos un proceso, aparece el miedo y la culpa, y lo que hace el miedo y la culpa es que nos hace actuar de tal manera que hagamos que el proceso se fastidie, bien de forma individual o con ayuda de otros, como hemos visto antes. Lo tercero es preguntarte qué beneficio obtienes al no cumplir tu anhelo. Es decir, además del miedo o la culpa, hay un beneficio intrínseco por no cambiar. Entonces, si por ejemplo te quedas en la empresa,
anterior, por el mismo ejemplo, en la empresa antigua, pues ahí tienes el beneficio de que a lo mejor todo el mundo te conoce o ya te has acostumbrado a hacer las cosas de una forma. Entonces, ahí el beneficio sería seguir haciendo las cosas de la misma manera o seguir viendo a las personas, a las mismas personas y no abandonarlas, es decir, mantenerte donde estás. Entonces, hay un beneficio psicológico al no cumplir tu anhelo. Por ejemplo, en mi caso, resulta que mi padre muchas veces decía que no sabía hablar inglés y por eso perdió algún trabajo. Entonces lo que ocurría es que yo hacía las entrevistas en bastantes empresas cuando empecé a buscar trabajo y en muchas de ellas, al final, cuando era la última entrevista, de repente decía, no, es que no sé hablar inglés. Y entonces, digamos, no llegaba a trabajar en las empresas que realmente quería. ¿Vale? Entonces aquí se puede ver un claro ejemplo de autosabotaje. ¿Qué beneficio obtenía yo de esto, de decir que no sabía hablar inglés? El beneficio que obtenía era la identificación con mi padre, la identificación, digamos, con el amor paterno. Entonces yo inconscientemente decía, si yo tampoco sé hablar inglés, estoy identificado con el mismo patrón de mi padre, por lo tanto somos, digamos, iguales, ¿no? O tenemos una forma de ver la vida idéntica. Si yo supiera hablar inglés, sería como una traición, ¿no? Se vería como una traición, aquí estaría la culpa, una traición del hijo al padre, ¿no? Porque el hijo, digamos, como que rompería un patrón que el padre tenía, ¿vale? Entonces, aquí pregúntate, ¿qué beneficio obtienes a no cumplir tu anhelo? Pues en mi caso era la identificación con el patrón familiar, ¿vale? Lo siguiente es dejar ir ese beneficio menor por un beneficio mayor futuro. Entonces, en mi caso, por ejemplo, dije, no puede ser que gente que a lo mejor ha sacado peores notas que yo o que tiene menos capacidad que yo, resulta que por saber inglés le estén dando el trabajo. Entonces, dejar ese beneficio menor supuso decir, tengo que tomar cartas en el asunto, voy a aprender inglés sí o sí, aunque esto suponga traicionar el patrón familiar. Es decir, identifiqué la culpa, dije, voy a tomar riendas porque mi padre ha vivido su vida, yo he vivido la mía, yo tengo una vida por delante, entonces voy a dejar ese beneficio menor, que es la identificación con el patrón familiar, por un beneficio mayor futuro que suponía obtener un trabajo que realmente me encantaba. Y lo siguiente sería prestar atención cuando se dé una situación que quieres que se cumpla para no sabotearla. Entonces, una vez que ya te pones las pilas para aprender inglés, no repetir el no sé inglés. Este era mi caso, ¿no? Entonces, supongamos que quieres algo, estar muy atento para no repetir el patrón que había antes. Entonces, cuando la entrevistadora te pregunta, ¿sabes inglés? Yo ya decía, sí, sé inglés. No decía, no, no sé inglés, ¿vale? Aunque estuviera en el proceso de aprendizaje o de mejora. Porque el compromiso era aprender inglés sí o sí, aunque fuera únicamente para entendernos, aunque fuera únicamente para cumplir con lo que el trabajo se necesitaba. Pero el compromiso es, voy a superar este patrón sí o sí, ¿vale? Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y básicamente recuerda que cuando existe un autosabotaje, normalmente hay una emoción negativa asociada a ese sabotaje. Y detrás de la emoción negativa hay un beneficio que se obtiene por no cumplir el anhelo que quieres. Espero que te haya gustado y si quieres deja un comentario. Muchas gracias.